¿Las mujeres votan mal? La pregunta parece por sí sola absurda, pero en 2026 volvió a aparecer en el debate político. No en un libro de historia, no en una película sobre las sufragistas, sino en redes sociales, en discursos de comunicadores vinculados a la nueva derecha y en espacios políticos con influencia real. En junio, el comunicador brasileño Paulo Figueiredo afirmó que las mujeres votan estadísticamente muy mal, especialmente las solteras, y sostuvo que las mujeres casadas tienden a seguir el voto de sus maridos. Sus declaraciones se produjeron en medio de la preocupación por el desempeño de Flavio Bolsonaro entre las mujeres. Pero ¿realmente las mujeres votan mal? ¿O simplemente no están votando como algunos sectores de la derecha más conservadora necesitan? ¿Quién tiene derecho a decidir si lo hacen o no? La idea de que las mujeres son demasiado emocionales, irracionales o influenciables para participar en política definitivamente no nació con TikTok. Tiene más de un siglo. En 1887, el senador estadounidense George Best argumentó contra el sufragio femenino utilizando precisamente esa lógica. Las mujeres eran, según él, esencialmente emocionales y la política necesitaba más lógica y menos sentimiento. El argumento tenía una segunda parte todavía más reveladora. Según Best, la mujer debía permanecer en su esfera doméstica como esposa y madre, y otorgarle el voto incluso podría destruir esa influencia. Es decir, mujer en casa, hombre en la política. Casi 140 años después las palabras cambian, pero la vieja dicotomía está regresando con nuevas formas y maneras. 1887-2026, dos épocas separadas por casi un siglo y medio, y sin embargo enfrentamos el mismo cuestionamiento. ¿Son realmente capaces las mujeres de decidir por sí mismas? Hay un dato que hace todavía más interesante este debate. Las mujeres no son un actor electoral secundario. Por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres han registrado y votado en proporciones superiores a los hombres en todas las elecciones presidenciales desde 1980. En 2024 había aproximadamente 8,7 millones más de mujeres registradas para votar que hombres. Eso significa que las mujeres no solamente participan, sino que representan una fuerza electoral enorme. Además, existe lo que la ciencia política denomina gender gap, la brecha de género en el comportamiento electoral. Los hombres y las mujeres no siempre apoyan a los mismos candidatos ni tienen las mismas prioridades políticas, pero hay algo fundamental que no podemos confundir. Las mujeres no votan todas igual, y mucho menos existe algo como el voto femenino como un bloque homogéneo. Hay mujeres de izquierda, de derecha, conservadoras, progresistas, religiosas, mujeres ateas, casadas, mujeres solteras, trabajadoras, empresarias, estudiantes, cada una con un interés puntual, y precisamente ahí está el sentido del sufragio, que cada una pueda decidir por sí misma. La frase de Paulo Figueiredo es importante, no solamente por su contenido, también por el momento en que fue dicha. Según reportó Folha de Sao Paulo, Figueiredo señaló que Flavio Bolsonaro tenía dificultades precisamente entre el electorado femenino, y a partir de ahí afirmó que las mujeres votaban muy mal, especialmente las solteras. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Esta es una operación política muy antigua. Cuando un sector no consigue convencer a un grupo de electores, se pregunta ¿qué estamos haciendo mal o qué está mal con quienes votan diferente? Es esta segunda pregunta la más peligrosa, al convertir un desacuerdo político en un supuesto defecto de la persona que vota. Y si para colmo ese defecto es ser mujer, estamos frente a una vieja forma de deslegitimación política. Si una mujer no es considerada capaz de decidir correctamente, ¿por qué debería decidir sola? La respuesta puede aparecer bajo una forma aparentemente distinta: el voto familiar. En sus versiones más radicales, la idea consiste en tratar a la familia como una unidad política en lugar de reconocer a cada integrante como un ciudadano independiente. Un voto en familia. Pero, ¿quién representa a la familia? La respuesta histórica en sociedades patriarcales y conservadoras: el hombre.
Y esto no es una discusión teórica porque en Brasil, por ejemplo, el llamado Libro Amarelo del Partido Missão incluye un capítulo sobre una democracia familiar que plantea devolver a la familia un papel central como unidad política. El propio candidato presidencial Renan Santos respondió que se trataba de discusiones y especulaciones sobre modelos de democracia y no una propuesta formal del partido. Por eso debemos saber distinguir bien. Una idea que circula no equivale a una ley vigente, pero las ideas políticas también sirven para mover los límites de lo que una sociedad considera posible. Existe otro punto que suele pasar desapercibido. Un derecho como el derecho al voto no necesariamente desaparece porque alguien lo prohíba de un día para otro. Comienza con críticas y restricciones, con requisitos adicionales, obstáculos administrativos, instituciones debilitadas o proscritas, presupuestos recortados, incluso con algo aparentemente menos grave: hacer que una parte de la población empiece a pensar que ejercer ese derecho es ilegítimo, y ahí aparece entonces la posibilidad de eliminarlo. No significa que cada una de estas etapas conduzca inevitablemente a la siguiente, pero sí explica por qué las democracias también deben prestar atención a los discursos que convierten derechos básicos en privilegios supuestamente excesivos. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. El voto no es solamente el derecho a introducir una papeleta en una urna, es el reconocimiento de una persona a que pueda decidir. Si una mujer puede elegir a un presidente, también puede exigir políticas públicas, puede reclamar protección frente a la violencia, puede defender su independencia económica, puede trabajar, estudiar, no casarse, divorciarse, decidir sobre su maternidad, puede votar por la izquierda o por la derecha, puede cambiar de opinión, puede equivocarse como cualquier ser humano. Por eso el sufragio femenino es el símbolo de algo mucho más grande: la autonomía. Y muy probablemente el ataque contra el voto sea solamente una parte de una batalla más amplia sobre quien tiene derecho a decidir sobre la vida de las mujeres. Ahora, si queremos entender cómo estas ideas llegan a nuevas generaciones, tenemos que mirar un lugar que no parece político: las redes sociales. Aquí está el fenómeno de las llamadas tradwives, esposas tradicionales, mujeres que muestran una vida centrada en el hogar, la cocina, la maternidad y los roles tradicionales. Sí, una mujer puede querer ser ama de casa, puede disfrutar cocinar o decidir dedicar su tiempo a criar a sus hijos. Es una elección personal, no una imposición. El problema aparece cuando esa elección personal se convierte en un modelo universal e hipócrita. Estas mujeres no son amas de casa, son empresarias. En realidad son las verdaderas proveedoras de sus familias, mujeres que usan su autonomía económica, su libertad de expresión y sus habilidades empresariales. Todas conquistas feministas, y que sin embargo promueven el mensaje de que el resto deberíamos renunciar a todo eso. Investigaciones académicas y periodísticas han identificado espacios tradwives vinculados a comunidades conservadoras y de extrema derecha, aunque el fenómeno es heterogéneo y no todas las creadoras que utilizan esa estética comparten la misma ideología. Sin embargo, hay un detalle que no puede pasar por alto. Con frecuencia escuchamos cada vez más que el feminismo fue demasiado lejos o que las mujeres tienen demasiados privilegios y que las políticas de género discriminen a los hombres. Pero miremos datos. A comienzos de 2026, las mujeres ocupaban alrededor del 35,6% de los escaños parlamentarios en las Américas, y en 2024 al menos 3.828 fueron víctimas de feminicidio o femicidio o muertes violentas por razón de género en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe, según la CEPAL. Una realidad que convive con el discurso de que las mujeres ya tienen demasiados derechos y por eso hay que limitarlas, porque no solo es preguntarse cuántos derechos tienen las mujeres, es también preocuparse y cuestionarse si en efecto pueden ejercerlos en igualdad de condiciones.
Brasil reconoció el voto femenino en 1932, Argentina en 1947, México en 1953. No estamos hablando de derechos milenarios, en términos históricos ocurrieron ayer, como aquel que dice millones de mujeres nacieron en sociedades donde no podían elegir a sus gobernantes. Y hoy eso es una alerta que conserva toda su vigencia. Los derechos, nuestros derechos, no fueron regalos, fueron resultados de luchas. Por eso que algo haya sido conquistado no significa que sea irreversible. Primero puede ser ridiculizado para después ser cuestionado y luego presentado como un privilegio. Más tarde puede comenzar a perder instituciones, presupuestos o legitimidad. Entonces aquello que parecía imposible vuelve a convertirse en una posibilidad y hace tambalear todo cuanto conocemos y defendemos. Cuando alguien dice que las mujeres votan mal, no es un hecho aislado, es una frase cargada de misoginia, desprecio y conservadurismo. La pregunta verdadera va más allá de los géneros, es ¿quién tiene derecho a decidir? Nosotros, todas las personas. Por eso el voto femenino significó reconocer a las mujeres como ciudadanas, como sujetos políticos y sociales, como personas capaces de pensar, decidir y actuar por sí mismas. Y quizá la verdadera brújula sea precisamente esa. No preguntarnos solamente hacia dónde vamos, sino también qué derechos estamos dispuestos a defender para no dar marcha atrás.